Esta es mi maestra. ¿A poco? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean todos muy bienvenidos. Tengo el grato honor de darles la más cordial de las bienvenidas a esta mesa de análisis que tiene por tema la reelección del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A nombre de los comités de las carreras de Relaciones Internacionales y de Derecho del Consejo Académico de las Ciencias Sociales, doy a todos nuestros invitados la más cordial de las bienvenidas. Esta es una mesa que por su tema es muy relevante, es muy pertinente, sobre todo hoy que en términos generales se discute por muchas partes del mundo la crisis de la democracia y algunas expresiones, algunas manifestaciones que algunos califican como autoritarias, empiezan a posicionarse como ejemplos en los que la sociedad, a cambio de un programa que hace énfasis en la seguridad, pues puede costar algunas libertades civiles. De tal forma que nos aguarda una mesa de muy alto nivel, no solamente por nuestros prestigiosos invitados, sino también por la pertinencia del tema. Confío en que será una mesa de enorme interés y relevancia para nuestra comunidad académica y cedo el uso de la conducción a nuestro colega de la FES Acatlán, el doctor Jorge Monjarraz. Adelante, doctor, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Hernández. Muy buenas tardes a todos. A nombre precisamente, como ya lo decía el doctor Hernández, de los consejos académicos del área de Ciencias Sociales de la UNAM y de Derecho, precisamente el día de hoy, como también ya lo anunciaba el doctor Hernández, el evento se centrará en arrojar algunas luces sobre el proceso de reelección de Nayib Bukele en El Salvador y cuáles son las implicaciones en términos políticos y jurídicos de este evento que, bien lo ha señalado el doctor Hernández, está captando las miradas en términos internacionales, pero también tiene una relevancia precisamente en el contexto inmediato de la política exterior mexicana por ser un fenómeno que está sucediendo en el vecindario al cual en términos geográficos, en términos territoriales, México pertenece. Bien, sin más preámbulo de mi parte, me gustaría que, bueno, comencemos precisamente a escuchar las voces de los expertos que el día de hoy van a compartir su visión, su análisis respecto a este evento que nos reúne el día de hoy, a este tema que nos reúne el día de hoy. Y me permitiré darle el uso de la palabra en primer término a la doctora Claudia Edith Serrano Solares, de quien daré algunos datos curriculares antes de cederle la palabra. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y es docente en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores. Ha realizado una estancia postdoctoral en la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM durante el periodo de octubre de 2020 a septiembre de 2022. También llevó a cabo una estancia de investigación doctoral en el Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana en Cuba y otra en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Quito, Ecuador. Es maestra en estudios en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciada en la misma especialidad por la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Doctora Serrano, bienvenida. Tiene usted el uso de la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos y primero que nada les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la reelección de Nayib Bukele. ¿Me podrían confirmar si pueden visualizar mi presentación? Sí, se ve. Ok, bueno, les voy a hacer como una breve consideración. Hice la presentación pensando en dos momentos. El primero de ellos, atendiendo cuáles son algunos de los elementos que son relevantes para cuando se gana la primera elección presidencial por parte de Bukele,
y por qué tendríamos de alguna manera que recuperar esos elementos que él utilizó para poder posicionarse y que ahora le facilitan de cierto modo el hecho de poder coadyuvar a esta reelección. Y bueno, en este título que coloqué fue la situación política en El Salvador y la reelección de Nayib Bukele. ¿Cuáles son algunos de los antecedentes más importantes que tendríamos que tomar en consideración en este proceso histórico? El primero de ellos tiene que ver con que hubo una guerra civil en El Salvador en la década de los 80 que va a dejar un desgaste de manera importante en el proceso de participación política y que ante la confrontación de la oligarquía y la confrontación también por parte de esta correlación de fuerzas políticas, va a llevar a un enfrentamiento de mano, digamos, de las armas, y esto va a conllevar también a que haya una preocupación por parte de todos los actores subregionales, particularmente de Venezuela y de México, pero también de carácter internacional por tratar de llevar a cabo un proceso de pacificación. Este proceso de pacificación lo vamos a notar llevando a cabo acuerdos de paz en los cuales se hace este proceso de darle la posibilidad de la participación política a la guerrilla y con ello supuestamente garantizar la representatividad política de una buena parte de la población. Sin embargo, este acuerdo de paz lo que conllevó fue a que no necesariamente se generó el cambio necesario de las cúpulas de poder y de la estructura del sistema político. Más bien fue un cambio de arriba hacia abajo y entonces la población en general no sintió que de alguna manera estaba realmente incidiendo en esta participación política. Si bien es cierto que los dos partidos políticos que quedan al frente o en el tutelaje de esta transición democrática va a ser Arena y el frente que es emanado de este proceso de guerrilla, la realidad es que gran parte de estos dos partidos políticos van a volver a tener una participación, una vinculación muy directa con la oligarquía en ese país y no se logra de alguna manera lograr consolidar una participación y representación política por parte de todos los demás sectores que estaban participando o que son miembros de esa sociedad en El Salvador. Aunado a ello, va de la mano, digamos, como en este deterioro y este distanciamiento que se va a forjar dentro de las instituciones hacia la ciudadanía, que se empiezan a elevar los casos de corrupción por parte de figuras tanto de un partido como de otro, que no quedan del todo satisfechos en los procesos de transparencia y de acceso a la información. Tampoco queda claro cuál es la continuidad que se sigue a partir de las instituciones para una buena impartición del Estado de Derecho y por ende queda en gran parte en una ineficacia, ¿no?, por parte de estas instituciones. Eso va a conllevar a que haya un deterioro importante y una baja credibilidad de las instituciones con respecto a la ciudadanía. Este clima político es el que va a capitalizar de manera importante Bukele en esa primera elección y va a empezar a buscar el camino más idóneo para lograr de alguna manera empezar a conectar con la ciudadanía. Hago mención de estos elementos que no van, digamos, lejanos también a una configuración de políticas públicas que estuvieron de manera importante incidiendo en que gran parte de la ciudadanía va a alejarse más de este sistema político, porque a pesar de que había una exigencia en torno a lo social de mejorar las condiciones de vida desde la guerra civil, resulta que para finales de la década de los 90 se sigue viendo un crecimiento económico muy bajo o en su defecto sin ningún indicador favorable, y esto va a ir permeando de manera considerable en que los indicadores de pobreza y pobreza extrema vayan en aumento y con ello también, bueno, que no haya tampoco las mismas oportunidades para acceder a otros espacios como la educación, un trabajo digno, entre muchos más. Y bueno, ¿cuáles son las políticas públicas que se fueron configurando al amparo de este proceso de transición democrática? Fue que, bueno, durante la guerra civil hubo ya un proceso de implementación del Consenso de Washington en el que se invitó a que gran parte de los estados, no es la excepción El Salvador,
cambiaran el rol que estaba jugando el Estado y que empezara a permitir una mayor apertura democrática y con ello una mayor apertura del comercio internacional. Esto va a emanar en el hecho de que en una primera instancia es la firma de tratados de libre comercio, pero en una segunda instancia también se empieza a trabajar por tratar de también de darle una mayor captación al capital y que se reconfiguren algunos elementos de carácter prioritario para el Estado, es decir, el sector servicios, el Estado se convierte únicamente en un jugador que tiene que generar el marco jurídico más idóneo, pero no hacer lo posible por plantear alguna política extra que implicaría la reconfiguración poblacional o la dinámica poblacional. Este consenso de Washington, particularmente en el Istmo Centroamericano, se conoce en dos momentos porque si bien es cierto que el resto de América Latina estaba viviendo el consenso de Washington en 1990, resulta que cuando observamos más detenidamente las decisiones que se adoptaron en El Salvador, ellos iban ya por una segunda oleada de políticas de este estilo. Esto va a implicar que entonces el Estado va a empezar a darle una mayor prioridad a los proyectos de infraestructura, de tránsito de mercancías y por ende de exportación. Sin embargo, esto conllevó a una sustitución de cultivos que en una primera etapa va a generar un proceso de migración interna, pero que en una segunda etapa se va a convertir en un fenómeno que va a empezar a alcanzar a la migración que en algún momento salió durante la guerra civil y que tuvieron la oportunidad de instalarse en los Estados Unidos debido a programas temporales que favorecieron las solicitudes de asilo. Esto también va a implicar entonces que viene un proceso de reacomodo poblacional que va a empezar a dejar al campo en una situación crítica, va a ir perdiendo la seguridad alimentaria y gran parte de los productos que se van a empezar a cultivar en este país no van a ser propiamente las necesidades poblacionales, sino más bien dentro de los polos económicos internacionales con los cuales ya hay una dependencia. Y finalmente, para poder agilizar la maniobra de este tráfico de mercancías, va a implicar también la modernización de puertos y con ello también la permisiva para una mayor exploración de recursos naturales y por ende de extractivismo. Esto se va a reflejar de manera inmediata en problemáticas muy severas porque va a ir profundizando los indicadores de extrema pobreza, van a empezar a suscitarse crisis político-institucionales de manera más continua, como casos de reclamaciones por cuestiones de corrupción, por no tergiversación de fondos, porque finalmente se sigue favoreciendo a ciertos personajes que están más allegados a los tomadores de decisiones y con ello entonces hay un distanciamiento importante. También vamos a ver un reflejo dentro del proceso del desplazamiento migratorio. Reitero, uno tiene que ver con la migración interna y otro con la migración externa, que particularmente se va a concentrar en los Estados Unidos. Al amparo de ello va a venir también el tráfico ilícito de mercancías, porque va a haber una mayor presencia por parte del narcotráfico y el crimen organizado, y debido también a la incidencia que hay con respecto al proceso migratorio, va también a haber mucha incidencia con respecto a el tráfico ilícito de personas, en el que vamos a observar que bueno, van a ser sujetos de extorsión, pero también en esta idea de supuestamente favorecer la protección de estas personas que deciden salir de sus países de origen, pues en realidad van a ser sujetas a que haya algún tipo de violación de derechos por parte del crimen organizado. Y esto también va a llevar a que haya altos indicadores de violencia, particularmente en el caso de El Salvador. Se hace énfasis en que debido a que no hubo realmente un programa de desarme que pues tuviera un cumplimiento a cabalidad de que toda la sociedad o aquellos que habían estado vinculados con la guerrilla o los grupos armados o los grupos paramilitares realmente entregaran estas armas, bueno, se dice que muchos de ellos se quedaron con ellas y esto permitió, digamos, de alguna manera que, si bien en un momento era para una defensa,
resulta que posteriormente van a ser estos instrumentos los que se van a utilizar para las pandillas y para el narcotráfico o las células delictivas que se van a empezar a formar. Estos altos indicadores de violencia también llaman la atención en que no ha habido tampoco un trabajo arduo por parte del gobierno salvadoreño en procurar también frenar el tráfico ilícito de armamento que sigue de alguna manera entrando y que pues no tiene algún acuerdo, por lo menos, por ejemplo, con Estados Unidos, que sabemos que es uno de los países que más suministra este tipo de armamento. Y finalmente, el indicador, y no por ello menos importante, que tiene que ver con los impactos ambientales, que también es sujeto al corredor seco. Este fenómeno del niño y de la niña ha provocado también que estos cultivos no sean tan sostenibles a lo largo del tiempo, que estén más sujetos a inundaciones, huracanes o tormentas tropicales y que pues eso conlleve también a una baja de la productividad. Estos elementos van a ser, digamos, como el caldo de cultivo en el cual Bukele empieza a hacer su proceso de campaña y pues los indicadores más sobresalientes y en los cuales va a empezar a basar de manera sustancial su primera campaña tiene que ver con la tasa de incidentes de homicidio. Y esto, pues esta gráfica trata de mostrarles un poco este comportamiento y notar que para el 2015 había sido nombrado el país más violento por la tasa de homicidio que se presentó en El Salvador. Esto pues se responsabiliza de manera inmediata a las pandillas, que son este surgimiento de los MARA, los SURS 18 y los M13, que son digamos como las células más representativas, pero no son las únicas que operan en El Salvador. Diríamos que son como las más grandes o las que más proyección tienen porque no solamente operan en El Salvador, sino que también han logrado replicar pequeñas células en otros países, como en el caso del sureste mexicano. Estas maras o estas pandillas, de alguna manera también para seguir manteniéndose en el control territorial y geográfico, del cual es muy importante seguir manteniendo, van a empezar a involucrarse con el narcotráfico, la extorsión, el asesinato y la trata de personas. Este control territorial va a implicar también que no se le permite a los jóvenes, sobre todo niños y jóvenes, a que haya una posibilidad en un determinado momento de decidir por sí mismos si quieren involucrarse o no. Hay, digamos, todo un imaginario colectivo en el hecho de pensar dentro del Salvador que es la pandilla quien realmente puede darles un sentido de pertenencia, de identidad, pero al mismo tiempo también de garantizar un cierto grado de protección ante la fragilidad que el propio Estado salvadoreño no ha logrado eh, mantener al interior, ¿no? Esta situación se va a exacerbar debido también a que entra con otro factor externo que tiene que ver con las deportaciones masivas que va a hacer el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, si bien en la década de 1980 era favorable y se aprobaba un buen número de solicitudes de asilo y eso permitió crear ciertas redes familiares de carácter internacional que le permitían ir a estos ciudadanos salvadoreños hacia los Estados Unidos, de un momento a otro, Doctora debido... Serrano, Ujú, ¿sí? si nos puede ayudar a ir concluyendo en los próximos 5 minutos, por favor. Claro que sí. Bueno, estos elementos que yo les comparto van a incidir en ciertos elementos que me parece que son como los más sustanciales en esta primera elección de Bukele. Uno tiene que ver con la comunicación política, va a modificar la manera en la que va colocando su discurso y lo va a colocar desde redes sociales, particularmente Facebook. Aquí va a ser una conexión directa con el ala cristiana o el cristianismo desde una perspectiva religiosa, porque contrario a que las instituciones políticas ya no tienen una credibilidad alta, sí la tienen los sectores religiosos en ese país. Ahí va a colocar dos elementos importantes. Uno, los mismos de siempre, refiriéndose a los partidos tradicionales, a la falta de una figura
o un liderazgo político en el que él se asume como el Mesías y cada uno de sus ministros son estos discípulos que van a ir logrando concatenar, digamos, el cambio y la nueva esperanza para El Salvador. Esta ruptura va a ser a partir de el surgimiento del movimiento Nuevas Ideas, que va a iniciar con este proceso de publicar ciertos elementos que tienen que ver con esta idea religiosa, pero también que va a concatenar con la esfera política y va a ser desde que él se convierte en alcalde y a partir de ahí empieza a configurar esta comunicación política. Este Estado democrático entonces va a conllevar a que haya una política de seguridad donde se priorice la idea de la mano dura, donde se va a colocar el estado de excepción como el instrumento más idóneo desde el 2022 y esto va a conllevar a que se ejecute una centralidad del poder porque hay un mayor incremento del presupuesto a la esfera de seguridad, pero eso ha conllevado también a la violación de los derechos humanos, particularmente porque no se ha permitido que se transparente en qué se están llevando, cuáles son las partidas presupuestarias de estos programas o ejes de acción. No hay, digamos, la posibilidad tampoco de que la prensa o algún otro adversario político tenga el acceso. Aquí llega un momento en el que el único nivel de comunicación plausible y creíble dentro de El Salvador es aquello que declara el presidente a través de redes sociales, pero no hay una manera de poder contrastar lo que él está diciendo o lo que está revelando. Hubo cambios importantes también en, por ejemplo, ya en la tasa de homicidios no se cuenta el enfrentamiento que hay entre las pandillas y los policías y que si hubo algún deceso, eso ya queda por fuera y entonces eso está también implicando que no tengamos a cabalidad cuál ha sido el rendimiento y si ha habido realmente una mejoría. Ahora, aquí se trata en esta pequeña línea de esquema, presentarles, digamos, algunos de los elementos más importantes que le llevan a la reelección, es decir, ahora cuando ya tiene el control de la comunicación social y que articula a través de esas redes sociales, resulta que él no hace una campaña, digamos, de contacto con mítines, sino que vuelve a utilizar únicamente como instrumento esas redes sociales para seguir manteniendo como esa verdad absoluta lo que él está dando a conocer sin la posibilidad de réplica por parte de los adversarios, diciendo que son los mismos de siempre y con ello desacreditando la posibilidad de llevarle a cabo una faciente rendición de cuentas. Dos elementos sustanciales es que se va a violar la aprobación de un consenso generalizado sobre la reelección. La Constitución lo prohíbe en 6 artículos, pero esto se lleva a cabo de manera discrecional. De manera paralela también se va a aprobar el voto digital, pero no se establecen cuáles son los mecanismos que van a llevar a cabo el control y la revisión de que realmente las personas que se están acudiendo al voto son ciudadanos salvadoreños. Y otro de los aspectos importantes es que ha habido una tensión importante dentro del Poder Judicial con la Asamblea y el presidente, ¿no? Que no ha permitido que haya un peso y contrapeso dentro de estos elementos. Y finalmente, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que es digamos, como el gran spot de esta mano dura que permite de alguna manera proyectar a través de medios de comunicación, vuelve a utilizar a youtubers, no utiliza, digamos, los medios tradicionales como la prensa o la televisión, sino para conectar de manera más cercana con una audiencia que probablemente pues va a quedar con otra narrativa, pero que no va a cuestionarse qué tan viable es que se haya creado este centro y que hasta qué punto realmente se están pues protegiendo los derechos de esos reos, porque también ha habido una incidencia importante en cuanto a decir que gran parte de los adversarios y de los otros participantes lo único que han generado con el estado de excepción es que haya una persecución política y que a través de la discriminación también se ha llevado a que haya mayores detenidos, pero no necesariamente se ha logrado concluir un juicio. Entonces hay una estigmatización por todos aquellos que tienen un tatuaje, o por dependiendo de ciertos hábitos, ya de manera inmediata se considera que es pandillero, pero no se sigue el debido proceso para realmente
intentarlo. Y bueno, por último y para finalizar, en esta nueva comunicación política y en esta percepción del Mesías, él contiene o tiene como contemplado esta visión del factor trascendencia. Y en las últimas declaraciones que ha hecho es que este modelo de este centro carcelario puede también llevarse a cabo en otros países, particularmente haciendo énfasis en Haití, y que finalmente también sigue garantizando que dos de sus socios más importantes en materia de seguridad pues mantengan y vean con buenos ojos este proceso de reelección. Uno es Israel, quien provee todo el sistema de espionaje y de alguna manera, de seguridad en términos, digamos, tecnológicos, pero en cuanto a armamento, capacitación y demás, se hace a través de los Estados Unidos. De tal modo entonces que hay, digamos, como una brecha importante, porque si bien es cierto que hay una legitimidad importante, no sabemos hasta qué punto realmente refleja el posicionamiento de una sociedad que se ha visto reducida en su participación política. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia Serrano. Les comento que nuestro moderador tuvo un pequeño inconveniente con la electricidad en casa, entonces ya se está conectando nuevamente con nosotros. Agradecemos a la doctora Claudia Serrano por tan interesante radiografía de lo que está ocurriendo y de todo ese preámbulo que dio origen a esta reelección con Nayib Bukele. Y bueno, pues ahora quisiera cederle el uso de la voz a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Cristian Miguel Acosta García. Él es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, con mención honorífica en ambos grados. Doctor en Innovación y Administración Educativa por el Centro Universitario de Ciencias e Investigación y actualmente doctorando en Derecho en la UNAM. En el ámbito académico y de la investigación jurídica, es responsable del Seminario Permanente en Derechos Humanos y profesor de carrera asociado C, tiempo completo en la UNAM, aquí en la FES Zacatlán, espacio en el cual se ha dirigido y ha estado al frente de diversos ejercicios de investigación aplicada con incidencia ante autoridades estatales, federales e interamericanas. También es profesor titular en la Escuela del Poder Judicial del Estado de México, autor del libro Responsabilidad Patrimonial del Estado, Teoría y Casos Prácticos. Cuenta con artículos y comentarios publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Flaxo Uruguay, Agenda Estado de Derecho de la Konrad Adenauer Association e informes en materia de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Entre sus reconocimientos destacan el primer lugar en Premio Nacional de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa, otorgado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Cátedra Especial José Vasconcelos 2023-2024 en la UNAM por su destacada labor como académico. La presea Gustavo Vaz Prada por ser asesor de proyectos de servicio social con impacto social. Tercer lugar como asesor en la competencia universitaria internacional Sergio García Ramírez sobre derechos humanos. Primer lugar en el Premio Nacional de Innovación Educativa 2023, otorgado por diversas redes de universidades públicas y privadas, y becario Santander en el Programa Innovación de la Enseñanza 2023. Doctor Cristian, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y le cedemos el uso de la voz. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todas. En primer lugar, agradecer la invitación al Consejo Académico de las Áreas de las Ciencias Sociales, al doctor Roberto Carlos, a usted, maestra Gabriela, y al maestro Alfonso por la invitación, con tan distinguidos panelistas como la doctora Claudia Serrano. Me voy a permitir compartir pantalla y dividir mi exposición en base a la temática que hoy nos atañe, que es precisamente la reelección de Bukele y pensar en estas lecciones políticas y jurídicas que son fundamentales para entender el devenir no solamente de El Salvador, sino de toda la región latinoamericana, y cómo es que hemos pasado a sistemas presidencialistas donde la reelección parece ser una opción interesante. Los objetivos de mi participación son dos: que podamos analizar el fenómeno de la reelección de Bukele bajo dos parámetros de carácter jurídico y de protección a derechos humanos. Primero, entender las reglas que existen para la suspensión y restricción de derechos humanos en el ámbito latinoamericano y universal y cómo se aplicaron en el contexto de El Salvador. Y en segundo, cómo esta dinámica de suspender determinados derechos permitió presentar una campaña política y modificar con interpretaciones jurisdiccionales la no reelección establecida en la Constitución de El Salvador.
Entonces, hablaremos un poco del contexto jurídico de los sistemas presidencialistas y los parámetros constitucionales sobre la reelección en Latinoamérica. Sobre el primer punto, bueno, los temas a tratar van a ser precisamente estos tres: suspensión y restricción de derechos humanos, cómo funciona la reelección presidencial en Latinoamérica, y finalmente una reflexión que nos permita entender este fenómeno de reelección de Bukele. Vamos pues con el primero de ellos. Hablemos un poco sobre la suspensión y restricción de derechos humanos que existe en El Salvador, pero no solamente en este país. Debemos mencionar en primer lugar que esta figura de suspender derechos humanos, restringir garantías, es una figura existente tanto en tratados internacionales como en las constituciones de todos los países democráticos. En el continente es importante mencionar que en los últimos 4 años han sido varios los países que han utilizado esta figura, entre ellos Chile, para hacer frente a fenómenos migratorios o inclusive incendios, suspende determinados derechos humanos. El Salvador, que es el que nos atañe el día de hoy y donde la doctora Claudia ya nos daba algunos parámetros para entender la utilización de la suspensión de derechos humanos. Perú, hace poco, con el cambio de presidente, con Castillo, el fallido golpe de Estado y después la asignación de la presidenta, también presentó un estado de excepción, y Ecuador, atendiendo a los altos índices de violencia, el homicidio de uno de los candidatos presidenciales y demás elementos, pues también ha hecho uso de esta figura. Y aquí es donde podemos empezar a preguntarnos, las medidas tomadas por estos países para hacer frente a una contingencia migratoria, de fenómenos de la naturaleza o cuestiones de criminalidad y delincuencia, ¿son idóneas o son correctas para este tipo de actuaciones? La normatividad nos dice que, en efecto, es posible suspender derechos humanos y tener parámetros específicos y reconocimiento en diferentes documentos internacionales. Aquí los más interesantes, los más importantes en el ámbito de Naciones Unidas es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 4, que se va a complementar con 2 observaciones generales del Comité de Derechos Humanos. En el ámbito interamericano, la propia CAT, la Convención Americana, reconoce como una facultad de los estados suspender estos derechos humanos de manera muy específica. Hay 2 opiniones consultivas de la Corte Interamericana que complementan el marco jurídico en la materia. La 8 y la 9, que nos dicen cómo, cuándo y dónde un estado puede suspender derechos humanos para hacer frente a una situación de emergencia. Y todo esto se complementa con unos principios que son los denominados de Siracusa. Con esta normatividad, los estados latinoamericanos pasan de un estado de derecho a un estado de excepción. Es decir, para hacer frente a una situación extraordinaria que implica la toma de decisiones prácticas de una manera ágil y rápida, pues deciden emitir este documento, emitir un decreto de estado de excepción, donde se otorgan facultades extraordinarias y se van a restringir determinados derechos para la población. Vamos a ver que este estado de excepción pues va a permitir precisamente esta restricción de derechos bajo elementos muy específicos. Los propios tratados, la propia Corte Interamericana ha reconocido que esta medida es constitucional y convencionalmente válida, porque en una situación de guerra, en un conflicto armado, el Estado tiene la necesidad de resolver cuestiones muy concretas y dar una respuesta ágil y oportuna. Entonces, bajo estos mecanismos, pues se establece que el presidente, en conjunción con los otros poderes, aprobación del Poder Legislativo, una revisión oficiosa del órgano jurisdiccional máximo, como sucede en México en nuestro artículo 29, van a permitir que se haga uso de esta figura. Hay ciertas características muy puntuales, pero que son relevantes para el tema de la reelección de Bukele. Primero, es que debemos utilizarla de manera excepcional y de manera temporal. No puede ser un parámetro específico que dé una continuidad durante meses o inclusive años, porque entonces deja de ser un estado de excepción y se vuelve la normalidad, el día a día de un país y de una sociedad. En segundo, la situación debe poner en peligro la vida de la nación, es decir, una guerra, un conflicto armado, cuestiones de crisis humanitarias, cuestiones de conflictos al interior, han sido la justificación base para este tipo de actuaciones. Se van a otorgar facultades principalmente al Poder Ejecutivo para llevar a cabo la actuación específica y tener elementos que le permitan desarrollarse. Las medidas, otro punto importantísimo, deben ser estrictamente limitadas a aquello que la situación exige. No me pueden suspender todos los derechos, las garantías específicas, si no hay necesidad de.
¿no? En Chile, por ejemplo, lo que hicieron fue acotarlo a los territorios donde se estaba dando la migración y era simplemente por cuestiones de libertad de tránsito o algunas cuestiones de debido proceso, pero no me estaban quitando la propiedad o algún otro derecho o mi libertad de expresión. Se ajustaba y se acotaba a lo estrictamente necesario. Vamos a limitar determinados derechos, vamos a suspenderlos y sus garantías, y esto debe armonizarse en todo momento con las reglas del derecho internacional humanitario. Importantísimo mencionar, lo tenemos nosotros en nuestra Constitución, en el artículo 29, bien en el Pacto de ONU y en la Convención Americana, hay ciertos derechos que bajo ningún supuesto pueden restringirse o suspenderse. El que más lógica nos hace, pues evidentemente es el derecho a la vida. Pero estos tratados y nuestra propia Constitución establecen estos que, como derechos inviolables, ¿no? Derecho al nombre, nacionalidad, derechos políticos, no discriminación, derechos de la niñez, protección a la familia, entre otros. Estos, bajo ningún supuesto de derecho internacional o derecho nacional, pueden caer en una suspensión específica. La Corte Interamericana, en estas opiniones consultivas que ya mencionábamos, nos ha dicho que sí es posible suspender derechos humanos, que pueden aplicar dentro de un Estado democrático, constitucional, social de derecho para hacer frente a estas condiciones. Y es compatible con estas teorías democráticas, pero no puede traducirse en que no permitamos la titularidad del derecho, sino simplemente que no se ejerzan bajo determinadas premisas. En el continente hemos tenido casos ya analizados por la Corte donde se hace uso de esta figura. Aquí les dejamos 3 como un parámetro, 2 de Perú y 1 de Ecuador, pero importante si a ustedes les interesa, la propia Corte Interamericana tiene un cuadernillo de jurisprudencia donde va analizando cómo se puede suspender determinado derecho y cómo vamos a ponderarlo para que la medida sea proporcional e idónea atendiendo a las necesidades del momento de cada país. Y bueno, el procedimiento interamericano, que es muy similar al de Naciones Unidas, dice que los estados tienen la obligación de informar a la OEA, a través del secretario general, que han decidido hacer uso de esta figura para que todos nuestros vecinos pues estén enterados y que nos digan por qué se suspendieron, cuáles fueron los motivos, cuándo se va a terminar el estado de excepción y que ellos estén como espectadores, como testigos de esta suspensión específica. Y aquí llegamos al punto que nos atañe. Les compartimos en estos 2 QRs el primer decreto emitido por Nayib Bukele en el primer periodo presidencial, donde con la aprobación del Congreso y a petición del propio presidente, suspendieron determinados derechos humanos. Suspendió de manera muy específica asociación, reunión, garantías judiciales y debido proceso. ¿Qué quiere decir? Si me ven en la calle con un tatuaje y se me ve con cara de que pertenezco a alguna de las bandas, pues me pueden llevar a la cárcel y me van a tener guardado durante determinado tiempo sin necesidad de respetar esas garantías judiciales y debido proceso. Y el último decreto importante estará vigente hasta el 10 de abril de 2024. Revisando la información, este decreto se ha ratificado en más de 20 ocasiones e implica una actuación coordinada tanto del presidente como de la Asamblea del Poder Legislativo para suspender estos derechos humanos y tener un control territorial y evitar las afectaciones que todos y todas hemos visto en las noticias. Y bueno, con estos elementos queremos pasar a la segunda. Hablemos de reelecciones en el sistema interamericano y cómo es que entendemos en los regímenes democráticos el funcionamiento y elección de presidentes. Si lo vemos en una perspectiva mucho más amplia, pues vamos a darnos cuenta que es un fenómeno que no es aislado. Hay varios países en el continente que han hecho uso de la figura, entre ellos Venezuela, Nicaragua, Cuba, Honduras también lo tiene previsto por mandato, por interpretación jurisdiccional, y ha permitido tener reelecciones, pero también importante en el caso de Honduras. A pesar de existir, la figura de la reelección, también es cierto que no necesariamente la persona que está en el cargo es reelecta para un siguiente periodo, ¿no? Entonces, esto es importante. Aquí como contexto queremos focalizar y dar ciertos parámetros y guías a través de una opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana. A solicitud de Colombia, la Corte en 2021 analizó la figura de la reelección presidencial.
Y nos dijo en esa opinión consultiva que hay diferentes marcos normativos, diferentes tratados, protocolos, reglas de soft law que permiten hablar de que en todo el continente se fomenta la democracia, la participación, los elementos de cambio de gobierno y de poder a través del documento fundante, la Carta de la OEA, el Protocolo de San Salvador, la Convención Americana. Hay una Carta Democrática Interamericana y algunas conferencias que dan contenido y alcance para que la población tenga la oportunidad de elegir a sus gobernantes en un tiempo y espacio determinado. Y bajo estos elementos se establecen ciertos principios que son aplicables a todos los países del continente. Se establece por parte de la Corte Interamericana que la democracia es un principio y una pauta interpretativa para interpretar todo la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador y los tratados que tenemos dentro del Corpus Juris latinoamericano. Aquí también nos habla de que hay un entramado, una interacción entre democracia, Estado de Derecho y también importantísimo, por esto que veíamos al inicio de la suspensión de derechos humanos, la protección. Entonces, estos tres elementos, democracia, Estado de Derecho y protección a derechos humanos, son la base que nos permite hablar de un sistema interamericano de derechos humanos y de sociedades democráticas en el continente. También se nos menciona que es indispensable que haya estos procesos de elecciones para fomentar la paz, la estabilidad, permitir que exista un cambio de poder y que no necesariamente sean las mayorías quienes tomen la decisión. Es importante, sí, en los procesos democráticos escuchar a las mayorías, pero también es importante respetar y escuchar a aquellos grupos poblacionales que tienen una menor representación, que son minoría dentro de un grupo poblacional. Esto va a permitir que haya una participación directa, que si yo quiero y cumplo los requisitos, pues pueda candidatarme para ser presidente o presidenta de mi país, que yo pueda proponer ideas diferentes y que me involucre en la toma de decisiones y políticas públicas necesarias para el desarrollo de cada uno de estos países, ¿no? Me va a permitir y me va a dar elementos para expresar mi libertad de pensamiento, mis convicciones políticas y otros elementos y derechos que quiero posicionar en la agenda pública de cada uno de estos países. Esta democracia representativa, pues permite, si lo vemos en contexto, respetar derechos humanos, no son solamente las mayorías, sino que también hay que respetar a las minorías, nos permite acceder al poder, tener elecciones periódicas, libres y justas, nos van a dar parámetros para tener este cambio y transición de poderes y como la máxima de expresión de los pueblos para tener esta democracia debidamente integrada en sus regímenes, ¿no? Tener varios partidos, pues también ayuda. Pensemos en la posibilidad de tener un partido único en el poder y la toma de decisiones de manera unánime nos pueden llevar a ciertas decisiones que no sean del todo democráticas. También permite que haya una separación e independencia de poderes. Pensemos cuánto dura nuestro presidente en el país, cuánto dura un ministro de la Corte, cuánto dura en su cargo un diputado, un senador o una persona que ejerce un cargo dentro de un órgano constitucional autónomo. No son los mismos, sino esto permite que haya un cambio de poderes y que cada uno de estos representantes pues no coincida necesariamente con quien ejerce el poder a través de la presidencia. También nos da transparencia y un respeto a la libertad de expresión y de prensa para la toma de decisiones informadas. La Corte Interamericana da varios elementos. Nos dice, oye, en este tipo de casos, pues no puedes permitir que los presidentes sean elegidos por plazos indefinidos. Esto implicaría que la persona se perpetúe en el poder y lleva de una democracia hacia parámetros que nos llevan a una autocracia, a una sola opinión, a una sola toma de decisión y de establecer que los otros poderes puedan perder su esencia y su capacidad de actuación, que es lo que en cierta medida vemos con el segundo periodo de presidente de Nayib Bukele. Tiene carro completo, más del 95% de los legisladores son de su partido, pocos fueron los Doctora Costa, cargos, ¿sí? Por favor, le quedan 5 minutos para su presentación. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Tener todos estos elementos, pues nos van a cambiar las condiciones
y van a llevar a un régimen autocrático. Y aquí les quisimos hacer la comparativa. ¿Cómo funcionan los sistemas presidenciales en Latinoamérica? Tenemos 5 supuestos para los presidentes. Nos dicen de manera expresa, un presidente no puede ser reelecto, la Constitución colombiana, de Guatemala, de México y de Paraguay. Se permite la reelección siempre y cuando no sea consecutiva. En este supuesto está Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, Uruguay y, ojo, El Salvador. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle. Reelección consecutiva por una sola vez es el caso de Argentina, y tendríamos el caso de Milei con esta posibilidad, y una reelección por una sola vez consecutiva o no. Es lo que tenemos ahorita en Estados Unidos con Trump, que ya fue presidente, llegó Biden y otra vez quiere entrar Trump, ¿no? Eso lo permite Ecuador, Estados Unidos y República Dominicana. Y sin limitantes en la reelección, que es nuestro foco rojo. Bolivia, Honduras, Nicaragua y Venezuela. ¿Ah? Las cortes constitucionales de estos países han concluido que el no poder reelegirse a un presidente constituye un acto discriminatorio y desproporcionado. Pero pensemos que esos órganos jurisdiccionales fueron designados por el presidente en turno. Y aquí les compartimos esta sentencia de la Sala Constitucional de El Salvador, donde establece, a pesar de que la Constitución dice una cosa, al puro estilo de Hart, la Constitución no dice lo que dice, sino lo que los órganos jurisdiccionales dicen que dice, que el presidente que participe en las elecciones no implica que vaya a ganar de facto, sino que le permite al pueblo definir si quiere que otra vez esa persona que ha ejercido el cargo presidencial pues vuelva a ejercer el cargo. Y va a ser decisión del pueblo soberano decidir si deposita nuevamente su confianza en él o si se decanta por una opción B o una opción C. Esto es importante. La Constitución lo prohíbe, la Corte Constitucional de El Salvador lo permite de esta interpretación. ¿Y cuáles son los efectos a largo plazo? Vamos a tener regímenes autoritarios, favorecemos la hegemonía en el poder, debilitamos que existan otros partidos, otras ideologías, otros pensamientos, se afecta la independencia y la separación de poderes porque el presidente poco a poco va ganando los espacios en el Congreso, en el Poder Judicial, en los órganos autónomos y demás elementos. Y además, pues goza del privilegio del aparato de Estado para permanecer en el poder. Y con esto a mediano y largo plazo, pues erosionamos la democracia y las salvaguardias que ella nos proporciona como sociedad. Y aquí viene la parte triste y ya para ir cerrando. Con todos estos elementos, con todo este análisis que es jurídico y político, la Corte Interamericana dice, bueno, la reelección presidencial indefinida no es un derecho político como tal para la persona que se elige, pero sí afecta el régimen democrático de los países y de los pueblos por no permitirles ejercerlos de manera libre y bajo parámetros democráticos. Pero a pesar de ello, dice la Corte Interamericana, los estados pueden regular la reelección presidencial de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales. Cada estado es libre, soberano e independiente para decidir si las condiciones de tiempo, de lugar, las condiciones económicas, políticas, de seguridad, hacen que se reelija un presidente. Pero, dice la Corte, como salvación, si han consentido en todos los parámetros de la OEA, si han consentido en todos los tratados de derechos humanos, pues lo ideal es que permitan los parámetros democráticos y respeten el marco jurídico internacional en la materia. La ausencia de limitaciones razonables afecta la Convención Americana y el ejercicio de derechos por toda la población. Para cerrar, nos encontramos en una segunda reelección de Nayib Bukele. Si ustedes revisan los decretos de estado de excepción, cumplen con las formalidades constitucionales y convencionales y citan el 27 de la CAT para suspender esos derechos. Conforme a los estándares establecidos por la Corte Interamericana, puede haber una afectación al régimen democrático, pero la propia Corte reconoce también que en este tipo de casos es posible que cada estado soberanamente decida qué es lo mejor para cada uno de ellos, atendiendo a sus condiciones específicas.
Entonces, jurídicamente nos hacemos esta pregunta. ¿Constitucional y convencionalmente es válido o no que Nayib Bukele se haya reelecto? Y por nuestra parte sería todo. Agradecemos nuevamente al Consejo Académico de las Áreas de las Ciencias Sociales, al doctor Roberto Carlos y a los presentes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Acosta, por esta pues interesante charla, todo este interesante planteamiento en términos jurídicos que evidentemente acarrea una serie de efectos trascendentales sobre el sistema precisamente político de El Salvador, pero también tiene efectos jurídicos como bien lo había señalado. Y en gran medida, pues esto se relaciona con el planteamiento precisamente que hacía la doctora Serrano con respecto a los antecedentes históricos y socioeconómicos que caracterizan al caso salvadoreño y que, bueno, hay que recuperar para poder entender las raíces de la actual situación que está atravesando precisamente el país, que no es nada sencilla y que definitivamente plantea una enorme cantidad de interrogantes sobre el fenómeno. En vista de que nuestro tercer ponente aún no ha podido conectarse, no ha podido sumarse, me gustaría, bueno, no solamente yo, sino también invitar a quienes nos están acompañando en la transmisión a que pues nos compartan algunas de las inquietudes, algunas de las preguntas, algunas de las interrogantes que precisamente ponencia las ponencias más bien que hemos estado escuchando, les están pues generando, qué preguntas, qué inquietudes les estarían a ustedes dejando. De entrada, perdón, aquí ya veo al doctor Hernández, quería yo plantear algo, pero le voy a ceder la palabra, creo que quiere hacer alguna pregunta, entonces adelante, doctor Hernández. Sí, muchas gracias, estimado doctor. Solo me permito, en primer término, creo que no hablaré por mí, sino creo que sería la sensación el sentir de este foro. Quiero felicitar a los dos ponentes por sus espléndidas exposiciones. Me parece que nos han compartido eh, nos han compartido un panorama muy amplio, muy completo, que da cuenta de la enorme relevancia de este tema. Creo que tanto la doctora Serrano como el doctor Acosta bien lo señalan en el sentido de que no estamos evidentemente solo hablando de El Salvador, sino que estamos hablando de una realidad que acecha a nuestras democracias, a las democracias de la región. Así es que, en primer término, mis más sentidas felicitaciones por sus espléndidas ponencias. Ponencias, por cierto, muy provocadoras y que no pude resistir la tentación de preguntarles a ustedes que manejan también el tema y muestran enorme conocimiento sobre esto. Quisiera preguntarles algo muy concreto, doctora, doctor, acerca de cuáles serían, digamos, los instrumentos, las instituciones democráticas, políticas, legales que tenemos en la región, nuestras democracias, para hacerle frente, para pertrecharnos frente a estos cada vez más que se van multiplicando, estos outsiders de la política que llegan con un discurso muy antipolítico y demás, y que no es la primera vez que a partir de esa narrativa antipolítica y demás, no solamente llegan al poder, sino con muchos artilugios y muchas artimañas que rozan lo legal o en ocasiones abiertamente ilegales, pues se perpetúan en el poder ejecutivo. ¿Cuáles son digamos, los instrumentos que tienen nuestros regímenes democráticos para enfrentar estos riesgos inminentes a la democracia, no solamente como señalaba el doctor Acosta, en el sentido de torcer la ley y irse a la reelección, sino todas estas medidas que de lejos y de cerca parecen violatorias de los derechos civiles, de los derechos humanos? Muchas gracias y de nueva cuenta
Muchas felicidades por su espléndida participación. Gracias, moderador. Muchísimas gracias, doctor Hernández. Yo también quisiera plantear un par de aspectos que me parece importante de reflexionar a ambos ponentes. Doctora Serrano, precisamente pues usted hacía en su exposición un recuento de todas las condiciones históricas y socioeconómicas que caracterizan a la llegada, pues, o permiten la llegada de Nayib Bukele al poder. Yo quisiera, pues, preguntarle, a partir precisamente el intento de Bukele de empatar el discurso con la política, ¿usted observa, pues, algún tipo de solución a estos problemas que en principio lo llevan precisamente a la presidencia? Porque en la presentación usted hablaba, por ejemplo, de corrupción, de una agenda socioeconómica que empeora con diríamos, con la implementación de las medidas neoliberales, del consenso de Washington. Hablaba usted también de la profundización de la desigualdad, de una pobreza rampante que pues es una de las grandes quejas de la sociedad salvadoreña y de un conjunto de reformas económicas que no alcanzan a la mayoría de la población. Entonces, ahora, bueno, un poco de repente sorprende ver la reelección cuando pues no sé qué grado de efectividad han tenido precisamente las medidas en ese sentido. Me gustaría saber si en realidad el presidente está resolviendo. Y doctora Costa, a mí me parecería también importante plantear un aspecto interesante que de hecho suscitó el interés de varios de los participantes, de los oyentes precisamente en el foro. En alguna parte de su presentación hacía mención a si yo de repente tengo tatuajes y doy la impresión de formar parte de la delincuencia organizada, pues parecería que voy a ser un objetivo precisamente de persecución, ¿no? Este tema, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, ¿qué efectos o qué oportunidades le brinda al régimen de Bukele para tratar de atenuar algunas de las problemáticas internas? O sea, este proceso, diríamos, de seguritización, porque finalmente estas medidas de excepción de las que usted hablaba en su exposición, la suspensión de derechos y con todas estas limitantes de las que usted hablaba, que debe ser transitorio, debe de tener una característica de excepcionalidad, finalmente nos habla de límites, ¿no? Y los límites, pues evidentemente nos refieren a este proceso de seguritización. Entonces, el hecho de tener una, pues diríamos, caracterización de la delincuencia, ¿qué oportunidades y qué riesgos, verdad, ofrecen al régimen de Bukele, tanto en términos jurídicos como en términos políticos? Allí dejaría estas preguntas ahorita para que las comiencen tal vez a reflexionar y me parecería importante tal vez abrirle el micrófono al ponente que ya se nos sumó y que bueno, vamos a escuchar qué es lo que él nos va a compartir y pues ya al final podamos tener la oportunidad precisamente de escuchar las reflexiones en conjunto de todos ustedes. Bueno, me va a permitir antes que nada dar una breve presentación del doctor José Ramón Narváez Hernández, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Florencia, es doctor honoris causa por la Universidad Andina Nieto Cáceres y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es fundador e investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde publicó algunos trabajos y participó en los eventos de difusión de la cultura jurídica en diversos estados de la República. Es profesor visitante en universidades de España, Italia, Colombia, Brasil y Perú. Autor de los libros La cultura jurídica, ideas e imágenes, El cine como manifestación cultural del derecho, Otro modo de argumentar los derechos humanos, El derecho a la paz como condición para el ejercicio del derecho electoral y los jueces en el cine, entre otros. Actualmente es titular de Filosofía del Derecho en el posgrado de la UNAM, es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y director académico de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Doctor Narváez, tiene usted el uso de la palabra.
Sí, muchas gracias. Estoy atento por si falla la imagen o el sonido, me avisan. Espero que todo vaya bien. Aquí igual estoy viendo sus rostros, con eso puedo ver las reacciones. Gracias al profesor Alfonso López Reyes que tuvo bien invitarme a este espacio. Pido una disculpa si luego no alcancé a escucharles a todos, ¿no? Me hubiera gustado. Así que si digo algo como insensato o que se repite o que, ya, ¿no? Bueno, se entenderá que es un poco por esa situación. Espero que esto pues pueda producir un diálogo y que pueda yo después también quizá tener algún tipo de conversación con ustedes. Bueno, y tengo que decir lo que me preocupó un poco cuando entré y escuché la palabra delincuente, ¿no? Porque claro, porque un poco es lo más difícil de un foro, de venir a un foro, es medir, eh, pues eso, ¿no? O sea, digamos, la gramática y la narrativa que se viene manejando, lo que llamamos hoy sofisticadamente perspectiva, ¿no? Entonces, es curioso cómo se dieron las cosas, pero terminamos ahora un foro sobre voto en prisión preventiva, ¿no? Y entonces estaba aquí el segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y justo estaba diciendo eso, ¿no? O sea, que pues traemos una gramática muy pesada donde dice, afortunadamente ya no hablamos de delincuentes, ¿no? Y nos estaba explicando cómo pues hay toda una idea dentro de la abogacía que es el PPL y así, o sea, una serie de sintagmas que él dijo deshumanizantes, ¿no? Eh, entonces, claro, o sea, fue así como, fue abrupto pasar porque, claro, yo lo que puedo aportar a este foro, y lo voy a decir así concretamente, son dos cosas, ¿no? Una es, digamos, todo este análisis sobre el populismo punitivista que está primando en el mundo, y que pues está ampliándose y todo pues este fenómeno, o vamos a decirlo así, deshumanizante, que llama la atención porque se supone que ya habíamos llegado a un punto en el que no íbamos a dar marcha atrás y parece que estamos dando marcha atrás en muchos temas. Y el otro tema, pues, es el tema electoral, ¿no? Que estando yo en la Escuela Judicial Electoral. Entonces, me voy a referir brevemente a estas dos cuestiones. Obviamente, lo de Bukele resulta polémico pues, por la propia comunicación política que él utiliza. Pero eso no debiera de sorprendernos porque, pues, justo los políticos de esta etapa, de este momento histórico, pues utilizan las redes sociales y la comunicación política de ese modo, ¿no? Al grado que hoy le aplaudimos al propio Bukele que se presenta como el dictador más cool, ¿no? Así, o sea, esa frase va a resumir históricamente lo que es él y lo que es esta generación y los que de alguna manera le aplauden o sea, ese circo que ha montado, ¿no? Lo que ciertamente preocupa, pues, es que realmente, pues, se trata así es muy fácil leerlo, pues, o sea, no solo de un sistema autoritario, ¿no? Sino de un sistema altamente restrictivo con los derechos en muchos aspectos, ¿no? Los colegas, he tenido oportunidad de hablar con algunos académicos de El Salvador, pues están literalmente callados, ¿no? No pueden hablar, o sea, no pueden tocar esos temas, piensan que van a sufrir represalias, entonces, en ese sentido, pues quien ha leído a Orwell, ¿no? Quien sabe de toda esta idea pues, del uso de la criminalística, la criminología, el panóptico, o sea, todas estas ideas que le volaron la cabeza a Foucault, pues Bukele es digamos, el lector más asiduo de todo este sistema, ¿no? Y así que incluso ha superado la ficción en muchos casos, ¿no? Claro, aquí pues van las voces a decir, se justifica por el nivel
de pobreza, de marginación, de violencia, que se ponen los números, como se suele decirse, ¿no? Pero bueno, este éxito de Bukele, ¿no? Pues se debe a cosas concretas que en la historia ya se han dado en otros momentos y que resulta siempre, como dice, inversamente proporcional, ¿no? O sea, a mayor restricción de derechos, pues mayores logros en algunos campos como la seguridad, ¿no? Que por cierto, lo que entiendo no ha logrado hacer mella, por ejemplo, al tema de la pobreza o al tema económico, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que se justifique, digamos, de alguna forma esa restricción. Esa restricción que la historia nos enseña, como lo ha dicho a Gamble o el propio Walter Benjamin, va a seguir, y va a seguir, y tan va a seguir que se está religiendo, ¿no? O sea, tan va a seguir que ese es el modelo, o sea, que esa era la idea. La idea es perpetuarlo, es más, la idea es hacer un bloque, ¿no? Porque este pequeño romance que tiene Bukele con Trump y Trump amenazando que va a llegar sí o sí, ¿no? Y con el reciente elegido Milei, ¿no? O sea, el populismo punitivista va con todo, no está escatimando nada, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué le toca decir a alguien que estudia el derecho, a alguien que hace filosofía del derecho? Pues le toca advertirlo, o sea, le toca gritarlo y le toca decir, cuidado porque esto no va a llevar a buen puerto, ¿no? Esto no va a llegar a ningún lado de manera sensata, ¿no? Claro, esto vuelve también a llamar nuestra conciencia, porque el tema es qué hemos hecho nosotros como hermanos mayores de Centroamérica. Mis antepasados eran salvadoreños, o sea, mis tatarabuelos vienen del Salvador. Mi bisabuela vivió en El Salvador, ¿no? Todavía, digamos, ella migró para México. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué hemos hecho? O sea, que no hemos hecho nada. Así que es muy fácil dejarlos ahí y tirar la llave, ¿no? Creo que es un tema pues de lo que siempre nos estamos quejando, ¿no? De la falta de unidad en América Latina, de las conveniencias políticas, de la poca empatía con esos temas de los países centroamericanos, ¿no? Porque nosotros somos norteamericanos, ¿no? Entonces es muy fácil, digamos, tomar una postura desde fuera, ¿no? No estando ahí, ¿no? Siempre sucede eso, ¿no? O sea, tenemos este efecto de que, pues, al final de cuentas, era necesario, el daño colateral, ¿no? El chivo expiatorio, el homo sacer, como dice Agamben, o sea, siempre estamos justificando. Es más, todavía le seguimos llamando violencia legítima, cuando ya nos aclararon un montón de filósofos y filósofas que no puede haber violencia legítima, ¿no? O sea, seguimos todavía hablando de guerra, seguimos hablando de limitar la migración, o sea, seguimos hablando de una serie de temas cuando no nos damos cuenta que estamos en el borde de la extinción como especie, ¿no? Y seguimos pensando, pues eso, que en términos muy formales, muy ortodoxos, ¿no? Ya, insisto, tendríamos que estar buscando soluciones regionales, soluciones globales a estas cuestiones, ¿no? El que Centroamérica haya llegado a esos niveles de violencia, el que México esté en esos niveles de violencia muy similares a los de El Salvador, ¿no? Obedece a razones históricas, obedece a razones más profundas, a razones culturales que no queremos analizar porque siempre nos gusta, pues mejor proponer alguna reforma, alguna cuestión epidérmica y no entrar al fondo del asunto, ¿no? Creo que eso es lo más grave. ¿Y saben qué? Porque justo el tema también es electoral.
también esto se está convirtiendo en un elemento electoral en la comunicación política mexicana. O sea, el caso Bukele ya es parte de la comunicación política en México, ¿no? Es parte de una campaña política, es parte de un factor que en su momento puede polarizar, ¿no? Y que me parece debiéramos, o sea, digo, al final se agradece que haya este foro, analizarlo de forma crítica y constructiva, porque no hay otra manera, y pues aquí creo yo, igual, pues estamos sufriendo esa polarización que no es exclusiva de México, sino es psicopolítica, diría Bibi Shulhan, ¿no? Estamos sufriendo la psicopolítica y Bukele es uno de los fenómenos de la psicopolítica que hizo campaña sin hacerla en Argentina, ¿no? Y que está haciendo campaña en México, ¿no? Eso es interesante de esos fenómenos, ¿no? Como en su caso Bolsonaro, ¿no? Y que se fijan otra vez, son redes sociales, son algoritmos, es esa maldita falta de alfabetización digital, ¿no? Es tener este dedo fácil para compartir de manera visceral y no reflexionar realmente sobre el peso de estas banderas que se presentan pues como vanguardistas, pero pues que en realidad pues son terriblemente peligrosas. Aquí me detengo y pues estoy atento a sus reacciones, a sus disgustos, incluso, a lo que sea. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Narváez. Bueno, tenemos algunas preguntas a propósito de estas reflexiones que nos han estado compartiendo los ponentes. Evidentemente también lo que plantea el doctor Narváez resulta, pues diría yo también inquietante y abre muchas preguntas, muchas incógnitas que seguramente pues ahorita se estarán expresando precisamente en el foro. Me voy a permitir compartir a nuestros ponentes algunas otras inquietudes que quienes nos acompañan han externado y pues les gustaría escuchar algunas reflexiones al respecto. Hay una pregunta que dice, es para la doctora Claudia, dice, ¿me podría explicar a qué se refiere con este proceso de la migración interna? No hay mayores detalles, fue así planteada. Hay otra pregunta, creo que es para el doctor Acosta. ¿Qué consecuencias? Porque no nos dice, pero intuyo que por la exposición es para él. Dice, ¿qué consecuencias de forma negativa tendrían la suspensión de los derechos humanos? Otra pregunta dice, también yo creo que es para el doctor Acosta, ¿la prohibición de la reelección podría considerarse como violación de derechos políticos? Y a ver, hay otra, dice, a futuro, si la reelección terminara, ¿se le podría sancionar al Estado de El Salvador por permitir la reelección de Nayib Bukele y se le podría exigir una medida de reparación para los que fueron encarcelados? Otra pregunta dice, se habló de violación de derechos civiles y políticos, pero en materia de DESCAS, ¿qué tan preocupante es la reelección de Nayib Bukele y qué tan protegidos o no se encuentran estos derechos? Hay otra pregunta, dice, una de las acciones del gobierno de Bukele fue destruir las tumbas que tuvieran logos o frases acerca de la Mara. Sin embargo, igual se destruyeron tumbas que portaban el color azul que pertenecían a personas ajenas a las pandillas. Siento yo que en Latinoamérica tenemos un gran sentido de nostalgia y pertenencia con los que ya se fueron. En esta sintonía, ¿existe algún recurso para restituir el daño moral? Hay otro planteamiento, dice aquí, de acuerdo a los antecedentes existentes en Latinoamérica sobre la reelección, ¿de qué manera se pueden establecer medidas precautorias para evitar estas situaciones en el caso particular de El Salvador? Y otra más dice, ¿cómo ha sido la relación de El Salvador con organismos internacionales de derechos humanos bajo el liderazgo de Bukele? Bueno, esas son las inquietudes de los
de las personas que asisten al foro. Yo sumaría una, pensando en la intervención precisamente del doctor Narváez, que hacía una referencia pues muy interesante sobre esto que él define como el populismo punitivista, ¿no? Y hacía algunas referencias que creo que se complementan con la exposición precisamente que nos compartió el doctor Acosta. Yo pensaría también que además en estos momentos en Rusia hay un proceso electoral, además de los que ya se señalaron, hay un proceso electoral y ya sabemos cómo se ha venido desempeñando el señor Putin precisamente en aquella nación y hay pues ciertas coincidencias. Yo aquí le preguntaría, doctor Narváez, ¿usted visualiza algún tipo de paralelismo, algún tipo de parangón precisamente entre este populismo punitivista que pues detecta usted en el sistema internacional en distintos casos y lo que está sucediendo, por ejemplo, en México, a raíz sobre todo de las características que de repente compartimos, señalaba usted hace rato, que de repente los niveles de violencia de México son similares a los de El Salvador o viceversa, ¿no? Según los queramos entender, con todo y que de repente escuchamos que hay otros datos, pero a pesar de eso, sabemos que hay un tema de realidad que necesitamos reconocer. Aquí usted ve algún tipo de desafío en ese terreno democrático para el sistema mexicano. ¿Hay algún tipo de fenómeno, concepto, situación que deberíamos estar pues muy atentos y que podría representar algún peligro para la democracia mexicana? Ahí dejaría yo este planteamiento. Dicho lo cual, me permitiré devolverles la palabra en el orden en el que nos presentaron sus exposiciones para escuchar sus reflexiones. Adelante, doctora Serrano. Gracias. Bueno, voy a retomar el primer planteamiento que se hacía con respecto a las instituciones democráticas, ¿no? A nivel legal que pudieran de alguna manera frenar o revisar cómo se dan estos procesos. Y me parece que el doctor Acosta pues puntualizaba muy bien ahí que hay una carta interamericana democrática que de alguna manera también está marcando los parámetros sobre los cuales nosotros estamos entendiendo el proceso democrático representativo en el continente americano. La situación es que no podemos perder de vista que la norma también es parte de un proceso o un consenso generalizado a nivel social, es decir, también pasa por una iniciativa de formulación de política pública y eso está intrínsecamente también con los factores de tiempo, con el tipo de consenso político que haya entre los grupos y que finalmente eso va a llevar a que o se fortalezca o se debilite la manera en la que se está concibiendo esa democracia. En términos interamericanos, como bien lo señalaba, no existe una manera en la cual se pueda darle esta sanción, por así decirlo. Si se han dado cuenta también el tipo de tratamiento que se hace sobre el proceso de la reelección de Bukele es completamente diferente a el proceso de reelección o de donde hay ciertos cuestionamientos sobre el orden democrático de otros países. Y entonces eso también debilita el hecho de que no se siga el mismo tratamiento y no se atiendan desde los mismos mecanismos ya existentes dentro de la misma OEA, que a veces se preste a que se hagan de acuerdo a afinidades ideológicas o que haya también distanciamiento con algún país o algún gobierno determinado, ¿no? Y bueno, en cuanto a a la pregunta que mencionaban con respecto a cuáles son los indicadores en cuanto a la pobreza y el Producto Interno Bruto. Bueno, lo cierto es que si ustedes revisan, el Banco Mundial reporta que por lo menos del 2000 al 2019 supuestamente había un avance considerable por parte de El Salvador con respecto a la reducción de la pobreza, colocándolo con un 17%, ¿no? De lo que se había logrado reducir. Sin embargo, cuando uno ya muestra las cifras de manera, digamos, general y por lo menos en comparativa con el resto de los países latinoamericanos, resulta que el país
concentra más del 28,4% de los indicadores de pobreza en el 2021. También vamos a notar que este crecimiento económico, es decir, el Producto Interno Bruto, va a tener unas alzas considerables, pero, por ejemplo, durante pandemia baja abruptamente y eso entonces también provoca que haya cierta parálisis en algunas actividades productivas y por ende también, bueno, que no se haya logrado reducir de manera significativa hacia la población. Es cierto que existen programas sociales que se han desarrollado por parte del gobierno de El Salvador. También hay acuerdos de cooperación con respecto a México, porque se está implementando Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, pero la realidad también es que estos dos programas no es que vayan a tener un reflejo de manera inmediata. Normalmente se prevé que sea a corto o largo plazo. Y ahí tenemos estas dificultades y a pesar de que se eclipsa hacia la situación de la reelección, lo cierto es que para el promedio de los salvadoreños sigue siendo el tema económico una de las grandes preocupaciones, seguido también por la cuestión de la seguridad. Ahora, con respecto a lo que mencionaba con la situación de, hay actos de discriminación que se han venido planteando por organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general, debido a que cierta indumentaria o ciertos tatuajes han sido colocados como una forma de que la Policía Nacional tiene para supuestamente detectar que alguien está dentro de una pandilla, pero no necesariamente se lleva a cabo un proceso de escrutinio en el que se logre verificar que esa persona está vinculada o no. Y ahí es donde, bueno, se está también vulnerando el derecho hacia ciertas personas por el uso de determinados atuendos o accesorios o por la manera en la que está su imagen personal. Y ahí es donde hay, digamos, también un vacío considerable porque hay muchas personas que están en la cárcel, pero que no están debidamente pues establecido el juicio, no hay como esta situación de desahogo de pruebas de por qué se le está vinculando y pareciera que únicamente tienen que cubrir ciertas cuotas de un número de detenidos por día y que la policía sí es como está de alguna manera inflando las cifras de que sí se está haciendo algo en torno a la seguridad. Y bueno, una parte ahí de las preguntas que mencionaban con respecto a la situación de cómo se lleva a cabo estas comisiones de la verdad o la comisión de reparación de daños. Normalmente ese tipo de comisiones surgen en periodos posteriores a quien está en turno gobernando y a quien se asume que de alguna manera está irrumpiendo en ese tejido social. Entonces, siendo simbólicos y atendiendo esta situación de la importancia de las redes sociales, la importancia de los simbolismos, pues también esta parte de tener que de alguna manera borrar el hecho de que hubo una participación por parte de la pandilla o que si va a aparecer dentro del discurso político sea desde la articulación y la canalización que está haciendo el Ejecutivo. Por eso se planteó o se llevó a cabo este tipo de acciones. Es decir, desde ahí tendríamos que leer por qué la necesidad de seguir planteando que el enemigo más fuerte que tiene El Salvador es sí o sí las pandillas, porque sigue permitiendo lo que mencionaba el doctor Munjarraz, que es el hecho de seguir manteniendo la agenda de securitización y con ello también alimentando la idea de este líder populista, Mesías, ¿no? Que está trabajando y que es la esperanza para el resto. Y ya nada más como acotación, cuando me refería a la migración interna, se refiere a que son estas personas que están trasladándose al interior de las mismas fronteras territoriales del Estado del cual tienen la nacionalidad. Cuando ya hablamos de migración internacional, se refiere a que ellos están saliendo de esas fronteras territoriales, ¿no? En algunos parámetros conceptuales se hace énfasis en migración interna, ¿no? Que sería campesinos a la ciudad, ¿no? Por mencionar un ejemplo rápido. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora Serrano. Doctora Costa, adelante, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por las preguntas, todas muy interesantes y amplias. Trataré de ser muy concreto en varias de ellas. La primera que identifico es la de los temas de instrumentos internacionales, acciones a tomar. Comentarles que como seminario nos dimos a la tarea de investigar un poco sobre alcances, contenido y también la identificación constante de comunicados o acciones por parte de Naciones Unidas y del sistema interamericano frente al tema de la restricción de derechos humanos en El Salvador. Les compartimos que es un documento de trabajo donde identificamos las principales acciones que ha tomado desde Naciones Unidas, Asamblea General, comités contra la tortura, grupos de trabajo, y principalmente han sido comunicados o llamados a la acción para modificar estas condiciones. No tenemos identificado hasta el momento alguna medida o acción urgente tomada desde Naciones Unidas para atender la situación particular de alguna de las personas detenidas o afectadas con la restricción de derechos humanos. Y por parte del sistema interamericano, la CIDH ha hecho diversos pronunciamientos sobre los efectos de que este régimen de excepción ya no sea de excepción, sino que haya cruzado la temporalidad y llevemos ya más de 20 refrendos al primer decreto de suspensión de derechos humanos. Ahí se podrán tomar algunas otras acciones, pero importante no perder de vista lo que ya mencionábamos. Hay un caldo de cultivo interesante jurídicamente hablando en El Salvador, porque nos encontramos en un estado de excepción que ha superado una temporalidad más allá de los 2 años, y por otro, un proceso de reelección bajo una interpretación constitucional. Y ahí respondo una de las preguntas. ¿Se le puede sancionar a Bukele por haber encarcelado a las personas que pueden estar privadas de su libertad y no se les respetó el debido proceso o garantías judiciales? La respuesta, en sentido estricto, constitucionalmente hablando y convencionalmente hablando, existe un estado de excepción. Y por lo tanto, se permite que el Estado pueda tomar este tipo de medidas para hacer frente a la situación específica de emergencia ligada con condiciones de seguridad. No hay una afectación, respondiendo a otra pregunta, afectación a DESCAS. Si ustedes revisan los decretos que les compartimos, podrán advertir que la suspensión a derechos humanos no es sobre todos, es sobre algunos muy específicos y todos van ligados con derechos de carácter civil. Entonces, directamente los decretos de Bukele no afectan derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, que pueden ir ligados de manera interdependiente con alguna acción específica. Y ahora, en cuanto al respeto por la muerte y el tema de estar encarcelados, creo que nos faltaría una visión de carácter sociológico. Hay varias entrevistas, varios artículos, varias menciones por periodistas internacionales que mencionan que inclusive varias de las familias salvadoreñas están contentas con el régimen de Bukele, y a pesar de tener familiares detenidos sin que hayan sido o que formaran parte de alguna pandilla o de la delincuencia organizada, y simplemente porque se les estigmatizó, traían un tatuaje o algún otro elemento, el familiar, el hijo está detenido, pero la familia está contenta porque puede hacer su vida, porque puede tener cierta libertad económica, cierta libertad de tránsito, y aceptan como moneda de cambio que uno de sus familiares está en la cárcel mientras ellos pueden llevar a cabo otras actividades. Entonces, eso es un fenómeno sociológico bastante interesante que, a pesar de la reelección, si tomamos en cuenta la votación, también es ligándolo con lo que decía el doctor Ramón Narváez, pues un fenómeno de populismo bastante interesante que lleva a tener una mayoría exorbitante en este segundo periodo de Bukele. Y bueno, oportunidades y riesgos, pues tenemos este tema de la suspensión de derechos humanos de manera ya temporal, que le permite a Bukele actuar de manera hasta cierto punto arbitraria para las detenciones y posicionar los elementos que quiere ligados con seguridad, y riesgos pues a mediano y largo plazo tal vez ante algún otro organismo internacional, pero considerando estos elementos de reelección que ya analizábamos con la opinión consultiva de la Corte Interamericana, se deja la libertad de los estados a definir si es necesario o no, atendiendo a un momento o coyuntura, si se reelige o no un presidente.
pensando que a mediano y largo plazo, pues va a haber un demérito de los regímenes democráticos y una pauperización y una menor capacidad política u otros partidos que nos den otros ideales y menores contrapesos en los otros poderes. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Costa. Doctor Narváez. Sí, pues siempre viene uno a aprender muchas cosas a estos espacios y sobre la pregunta concreta, si digamos Bukele en el terreno global, ¿no? ¿Cuál sería el resultado, ¿no? De lo que está sucediendo y un poco pues con otros sistemas y con el mexicano en concreto, que era la pregunta. Sí, hay un decrecimiento de la democracia, eso es evidente, está creciendo la autocracia. La gente está prefiriendo los sistemas más rigoristas, rigurosos, incluso punitivistas, ¿no? Más de alguna manera, pues hay un retroceso, ¿no? Más autoritarios, podría decir. Le estaba yo dando vueltas al término, pero es eso, ¿no? O sea, está creciendo el autoritarismo, está decreciendo la democracia. Eso, o sea, eso con números, ¿no? Eso lo vemos justo por lo que decía el doctor Acosta, ¿no? O sea, es abrumador ese 80 y tantos %, ¿no? De personas que quieren votar por Bukele en esta reelección. Y también lo decía la doctora Serrano, es interesante. O sea, al final de cuentas, si esas personas votan por él y luego con su voto autorizan que se haga un tipo de sistema así, ¿no? Punitivista, ¿eso es democrático? O sea, esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, esa es la gran cuestión, porque pues finalmente reaccionamos, digamos, a sistemas, como decía yo, que ya han sucedido a través de la historia, ¿no? O sea, seguramente a lo mejor estaba yo pensando, nosotros somos un poco como los polacos de los años 40, hablando sobre los nazis, ¿no? ¿Y qué dirían en ese momento? No, pues el régimen nacional socialista está generando dividendos y haciendo que la economía, y los alemanes están contentísimos con ese régimen, ¿no? Pero, y después, que es un poco lo que estaban diciendo mis colegas, ¿no? Y después, ¿qué va a pasar, no? O sea, después, cuando no esté Bukele, además, ojo, Bukele es jovencísimo, o sea, nos va a tocar quizá verlo de aquí a las siguientes décadas. Siéntense, tomen asiento para ver todo lo que va a pasar allí, ¿no? O sea, ese es lo terrible, porque uno decía, bueno, en otros casos, pues ya está grande el señor, se va a ir, ¿no? En algún momento, ¿no? De otro tipo de dictaduras, porque además, justo este es el fenómeno del populismo punitivista, no tiene color, no tiene ideología, no tiene, o sea, se asienta en los diferentes sistemas y se va como perfeccionando, ¿no? Es como el alien, ¿no? O sea, se mete en un cuerpo, es una especie de parásito y va creciendo, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso. Lo vemos, pues justamente se citó a Putin, ¿no? Que bueno, pues igual de alguna forma y con sus alicientes, sus objetivos, lo que sea, pero pues es también un dictador, ¿no? Y bueno, pues esto que vemos, la insuficiencia, vamos a decirlo así, pues, de las instituciones internacionales y globales, pues para hacer algo, ¿no? O sea, simplemente estamos como espectadores de alguna forma y eso es terrible, ¿no? Porque estamos hablando de El Salvador, pero podríamos estar hablando de Nicaragua, ¿no? Nicaragua, pues ya también tiene su historia de dictadura y igual estamos viendo y contemplando qué es lo que está sucediendo ahí. Así que si hay un riesgo para México, sí, porque aunque nosotros nos asumamos como una democracia un poco más sólida, o sea, un poco más institucionalizada, lo que sea, de todos modos, como es un parásito el populismo punitivista, se va camuflajeando, va teniendo rostros distintos, va justificando cosas, ¿no? Entonces, pues uno justo ve surgir en estos tiempos electorales voces que incluso pues van generando consensos sobre, ¿y qué tal si regresa la pena de muerte? ¿Y qué tal si pues sí hacemos una mega cárcel?
¿Y qué tal si? Y entonces porque justo estos discursos tienen efecto ahí, ¿no? O sea, no disminuyen los crímenes, no disminuyen los problemas que hay, pero sí tienen un efecto que hace esto que ya mencionaron los colegas, ¿no? O sea, que hace que la gente diga, pues vamos por esa opción, o, vamos a sumarnos a esta cuestión, ¿no? Eh, por ahí giró creo que era de TikTok, ¿no? De una persona diciendo, ah, mejor quitémosle el derecho al voto a un sector de la población que lo va a vender o que es pobre o que es analfabeta, ¿no? Y así, o sea, empezamos a restringir derechos y no paramos, ¿eh? No paramos a nivel político. Gracias. Muchas gracias, doctor Narváez. Bueno, efectivamente hay todo un debate con respecto a estos temas que ustedes están poniendo en la mesa, donde elementalmente la población se encuentra en una encrucijada. Recordaba algún estudio que se hizo hace, incluso mucho antes de todo esto, hace más de 20 años, donde, por ejemplo, se cuestionaba a la población si en términos, por ejemplo, de seguridad, preferían tener a un régimen autoritario, un régimen poco democrático, pero que podría brindarles estabilidad económica y seguridad, o preferían tener una democracia aunque tuviera un desastre económico pues inestabilidad política. Y es curioso porque en países como América Latina precisamente se respondía en este sentido, ¿no? Preferimos un régimen poco democrático, pero que mantenga la estabilidad, mantenga el funcionamiento de la economía de manera óptima, aunque no tengamos muchos derechos políticos, ¿no? Y esto pues entraña riesgos que de repente pasamos por alto. Doctora Serrano, veo su mano levantada, creo que algo quiera añadir, adelante. Sí, un poco como complementando lo que estaba comentando el doctor Narváez, es importante mencionar que justamente previo a la reelección, con muy poco tiempo, él hace la modificación de la planificación municipal, pero de manera paralela también modifica el conteo del voto. Y eso iba a tener un impacto directo sobre la posibilidad de sobrevivencia de los otros partidos, que no solamente de los tradicionales, sino de aquellos que son, digamos, como estas figuras pequeñas, pero que están ahí de alguna manera también reflejando la pluralidad política que hay en esta nación. Y además, ¿no? Aumenta el voto electrónico. Entonces, estamos viendo que hace una consecución de actos que tienen que ver con ir restringiendo paulatinamente para que llegue un momento en el que la única fuerza política que tenga la posibilidad de colocar su idea como homogénea va a ser Nuevas Ideas, liderada por Bukele. Entonces, con eso asegura que la narrativa política que está plagando en redes sociales, ¿no? Tenga, digamos, ese reflector ahora institucional que no permite que haya otras voces críticas y que evidentemente va de alguna manera a reflejar el, esta situación de que haya pues esta discordancia, si lo queremos ver de así, de alguna manera, entre qué está diciendo la población, pero es que en realidad también qué tipo de información le está llegando a la población en general, que se ve este claroscuro entre sí legítimo un gobierno que está configurándose cada vez más autoritario, pero al mismo tiempo no se resuelven cosas que no se permiten poner en la mesa, ¿no? O que no se pueden evidenciar. Gracias. Muchas gracias, doctora Serrano. Pues indudablemente todas estas características, todos estos problemas, todas estas conexiones a las que ustedes han hecho alusión, indudablemente nos abren la puerta a una reflexión que es necesaria, que es indispensable en estos momentos sobre el funcionamiento de las instituciones alrededor del mundo, como ya decía el doctor Narváez, no solamente en América Latina. Recordaba ahora, por ejemplo, también mientras nos contestaba el doctor Narváez, el caso de China recientemente, ¿no? Con estas modificaciones legales que permiten por primera vez después de pues,
una tradición de prácticamente 40 años de sucesión del poder muy institucionalizada. Hay un rompimiento con esas tradiciones y Xi Jinping pues parecería estar comenzando a acumular tanto poder como lo tuvo en su día Mao Zedong, ¿no? Entonces creo que hay una necesidad, ¿no? En estos momentos de reflexionar pues qué queremos hacer con nuestras sociedades, qué tipo de sociedades queremos para el futuro y también qué tipo de poder político deseamos o necesitamos que nos rija, ¿no? Dadas las consideraciones del tiempo y en atención a algunas instrucciones que me dieron al iniciar el evento, dejaré pendientes las preguntas, si es que hay alguna otra o algún otro comentario para hacérselo llegar a nuestros distinguidos ponentes y bueno, devuelvo la palabra a la doctora Gabriela Ramírez para que pues pueda concluir oficialmente con el evento. Maestra Ramírez, adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues a nombre de los comités de las licenciaturas en Derecho y Relaciones Internacionales del Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales, agradecemos a nuestros ponentes y moderador por tan interesantes reflexiones y excelentes ponencias. Sin duda se abre el espacio para continuar con las reflexiones, que aquí lo vemos en el chat con varias preguntas que se nos han quedado en el tintero y que, bueno, como comentaba el doctor Monjaraz, haremos llegar a nuestros ponentes y les invitamos, por supuesto, a dar seguimiento a este tema en futuras actividades que tendremos en nuestros comités y en nuestras licenciaturas respectivamente. Aprovecho la ocasión también para agradecer el apoyo, la presencia y el seguimiento del maestro Alejandro Álvarez Fugeman, asesor del Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales, quien ha estado con nosotros a lo largo de la planeación y durante este evento. Muchísimas gracias, maestro Alejandro. Y bueno, pues sin más, procederemos a hacer entrega de manera virtual. Les haremos llegar, por supuesto, a nuestros ponentes a sus correos electrónicos la constancia de participación, no sin antes, como comentábamos previamente, agradecer, por supuesto, primero que hayan aceptado la invitación, que nos hayan brindado este tiempo para compartir con nosotros tan interesantes reflexiones. Y bueno, pues a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales, se otorga el presente agradecimiento a la doctora Claudia Edith Serrano Solares por haber participado en la mesa de análisis La reelección de Nayib Bukele, lecciones políticas y jurídicas, efectuada el 20 de marzo del año en curso y organizada por los comités académicos de las carreras de Derecho y Relaciones Internacionales. Lo firma la maestra Leticia Cano Soriano, coordinadora del CACS. Muchísimas gracias, doctora Serrano, le hacemos llegar su reconocimiento. De igual manera, se otorga el presente reconocimiento a nombre del Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales al doctor Cristian Miguel Acosta García por haber participado en esta mesa de análisis La reelección de Nayib Bukele, lecciones políticas y jurídicas, efectuada el 20 de marzo del año en curso. Y lo firma así también la maestra Leticia Cano Soriano. Muchas gracias, doctor Cristian, por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros y haber participado en este evento. Así también, el Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales otorga este reconocimiento y agradecimiento al doctor José Ramón Narváez Hernández por su participación en la mesa de análisis La reelección de Nayib Bukele, lecciones políticas y jurídicas, efectuada el 20 de marzo del año en curso y firmado por la maestra Leticia Cano Soriano, coordinadora del CACS. Muchas gracias, doctor Narváez, por haber aceptado la invitación, por estar aquí con nosotros y compartir sus reflexiones. Y finalmente, hacemos entrega de este reconocimiento y agradecimiento también al doctor Jorge Alfonso Monjaraz Ramírez Domínguez por haber estado con nosotros en la moderación, por tan excelente momento en la mesa, por haber llevado a cabo la conducción de manera tan oportuna y dirigir también a nuestros ponentes y a nuestro público en la participación de la misma. Muchas gracias por la moderación en esta mesa. Firma el reconocimiento a la maestra Leticia Cano Soriano. Y bueno, pues sin más, ya haremos llegar, como comentaba previamente, las constancias a nuestros ponentes, a nuestro moderador, y bueno, pues a nuestro público agradecemos infinitamente su participación, el que hayan estado con nosotros. Seguimos en contacto con ustedes, con nuevos proyectos, con nuevas actividades. Muchísimas gracias a todos y les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias, muy bonita noche. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches Gracias, a todos. hasta luego.